singular porque considera el Perú de que la protección civil, la defensa civil, cuando no hay emergencias, pues tiene que trabajar en cosas que comprometan una acción preventiva del Estado. Es decir, no queremos en el Perú que nuestra protección civil sea como son nuestros muy queridos y respetados bomberos, que siempre llegan cuando la situación ya se comprometió. De hecho, como organización, como institución, nosotros trabajamos con un sistema de doble asignación de funciones, es decir, cuando hay paz y tranquilidad, trabajamos entre otros estos temas, y cuando las emergencias rebasan el nivel regional y tienen alcance nacional, pues simplemente hay que cambiar el gafete y tenemos que asumir otra labor. Bien, entonces, dicho esto y más o menos contextualizando, vamos a mostrar algunas láminas y alguna referencia. En principio, situar que muchos conocen nuestro país. El Perú es un país de la América del Sur que más o menos tiene una extensión de 1.285.000 kilómetros cuadrados. La capital es Lima. Somos un aproximado de 30 millones de habitantes hoy en día, de los cuales el 76% está en el área urbana y es solamente el 24% en el área rural. Esto ya da un margen o da una idea de que nos estamos enfocando donde hay mayor riesgo o donde hay más gente comprometida a riesgos de infraestructura, ¿no? Estamos divididos en el Perú administrativamente y políticamente como 25 regiones y tenemos también más o menos 1.800 municipalidades que vienen a ser los gobiernos locales, ¿no? ¿Qué caracteriza a nuestro país como riesgos relacionados a infraestructura? Pues estamos en el círculo del fuego del Pacífico, siempre hemos tenido y vamos a tener sismos, ¿no? Tenemos una alta incidencia de incendios, de malos manejos o de ocurrencias por materiales peligrosos y también tenemos simples accidentes que son plenamente evitables o prevenibles, ¿no? Entonces, vamos a mencionar a este procedimiento administrativo que se denomina inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil. Es concebido como país este procedimiento como un mecanismo para la reducción del riesgo de desastres, asociado a la infraestructura, ¿no? Entonces, es una decisión que tomó el país, cuestionable, controvertida en algunos momentos. Cuando vino la tala o la poda regulatoria, tuvimos que discutirlo bastante y se explicó que este era un mecanismo para reducir la vulnerabilidad que se había construido en nuestro país. De hecho, en los últimos, bueno, hablamos de los años 80 y 90, con todo el problema de la violencia subversiva que atravesamos, nuestras ciudades crecieron desproporcionadamente y sin ninguna planificación, y así como crecieron se desarrolló infraestructura que, valgan verdades, no estaba apegada a la norma, no estaba supervisada ni vigilada por las instancias correspondientes del Estado, es decir, construimos ciudades vulnerables, altamente vulnerables en su infraestructura. Evaluaciones que se habían hecho en este caso concreto por la cooperación japonesa nos demostró que teníamos ciertamente una altísima vulnerabilidad de la cual todavía no tratamos de superarla y estamos trabajando en ello, ¿no? Entonces, un mecanismo que se implementó en el Perú fue este procedimiento administrativo que es una verificación que exige el cumplimiento de normas técnicas de seguridad. En primer lugar, buscando la salvaguarda de la vida y de la integridad de las personas, ¿no? Visto desde el punto de vista de la regulación, es un procedimiento, es una restricción que impone el Estado a efectos de evitar externalidades a terceros. En este caso, los terceros son los ciudadanos y las externalidades son pues la afectación a sus bienes, en este caso el bien supremo, que es la vida y la integridad de las personas. Entonces, bajo este concepto se desarrolló este procedimiento normativo, procedimiento administrativo que tiene un cierto avance y ya una implementación normativa. En el año 2007 entró en vigencia una ley marco de licencia de funcionamiento. ¿Qué tiene que ver con el procedimiento? Pues que si usted quiere empezar un negocio en el Perú, debe cumplir dos condiciones. Una, que sea compatible con su entorno, es decir, que tenga condiciones de zonificación y compatibilidad de uso, que es un tema municipal,
Y en segundo lugar, debe brindar condiciones de seguridad. Eso es lo que se le pide a un operador, a un agente económico. Pues bien, en el año 2007 salió esta Ley Marco de Licencia y Funcionamiento que recoge y materializa esta condición, este requerimiento. Luego de ello se implementaron las normas complementarias que vienen a ser el Reglamento de Inspecciones Técnicas del año 2007 y adicionalmente un manual procedimental para implementar el procedimiento a nivel nacional, ¿no? Actualmente este procedimiento es ejecutado por los gobiernos regionales y municipales a nivel nacional. En un principio lo ejecutó el gobierno central vía nuestra institución, pero ahora hemos pasado a la operación, a la ejecución por parte de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Entonces, un poquito para mencionarles algunos antecedentes, mencionarles que en el año 1989 aparece el primer instrumento, y eso lo hemos buscado en los anales y en la historia de nuestra oficina, el primer instrumento normativo regulador en relación a las inspecciones técnicas, que la verdad era muy discrecional y era un documento o una norma que simplemente le daba poder a la autoridad, ¿no? No se decía cómo se hace la inspección, cuál es el sentido de la inspección, simplemente se decía que había inspecciones y que los alcaldes y sus oficinas de fiscalización podían hacer las inspecciones discrecionalmente. De hecho, esto no estaba articulado con ninguna otra condición y en la práctica servía como un instrumento autoritario de los alcaldes, ¿no? De hecho, se tergiversó y esto le dio un pésimo cariz al procedimiento y en buena cuenta no fue muy utilizado, no hubo mucha difusión en la medida que era ciertamente arbitrario e impopular. Pero llegamos al año 2000, en el cual por una serie de problemas que se habían generado en esta discrecionalidad, problemas de orden judicial con la autoridad, se vio por conveniente sacar una norma que supere la anterior. Y entonces ahí sacamos un procedimiento o una norma del año 2000, el primer reglamento de inspecciones técnicas, que le quita la discrecionalidad a la autoridad porque ya lo estructura, ya establece cómo debería ser el procedimiento, establece incluso un informe estándar, ¿no? Y lo vincula, por lo menos declarativamente, a la licencia de funcionamiento. Entonces, la discrecionalidad pasa en este caso a manos del inspector, porque es el inspector el que aplica según su criterio y su conocimiento las normas y aplica esa autoridad, ¿no? que le da la instancia municipal. Esto de hecho lo menciono porque son características del procedimiento conforme ha ido evolucionando. Ciertamente esa situación tenía que ser superada y llegamos al año 2006-2007 cuando se da una poda regulatoria y coincide con el inicio de un periodo gubernamental en el cual se da un amplio y un muy fuerte impulso a lo que es la simplificación administrativa. Y entonces nuestro procedimiento, el procedimiento de inspecciones técnicas, se disgrega o tiene dos tipos de inspecciones, unas que son aquellas referidas a los locales más pequeños, a las pymes, como las llamamos, y entonces para este tipo de locales se establece un procedimiento ex post, es decir, de verificación posterior, que no sea una condición para la operación, pero de hecho que tenga que requerir el pronunciamiento de la autoridad eficientemente lo más pronto posible, ¿no? Entonces, ese es el primer cambio que se hizo en el año 2007, ¿no? Se parte de una declaración jurada del administrado con la verificación posterior de la administración. Claro que esta declaración jurada tiene un formato específico que lo diseñamos desde el regulador, de modo que el ciudadano pueda entender cuál es su declaración jurada y pueda responsabilizarse, evidentemente, de lo que está asumiendo en su declaración, ¿no? El otro tipo de inspección que queda es el de verificación previa, porque tanto por la magnitud o por la complejidad del giro, de la actividad, se requieren verificaciones previas, ya sea por manejo de algún tipo de materiales, por la concentración de personas, etcétera, 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 ¿no? Y entonces esta se estandariza de alguna forma con una lista de verificación. ¿Qué queremos con esta lista de verificación? Quitarle esa discrecionalidad al inspector, de modo que no sea él pues el
la persona que sepa absolutamente todo y la que imponga en situaciones su criterio. Se hace una lista de verificación de modo que también el administrado pueda tener cierta predictibilidad del procedimiento. Ok. Y les ponía en la anterior, pues, que 2012, ¿qué tenemos? Tenemos expectativas, tenemos algo ya trabajado y ojalá podamos implementarlo prontamente. De hecho, se los voy a mencionar en las láminas siguientes. Actualmente el procedimiento está con esta regulación del año 2006-2007 y tenemos problemática, ¿no? Problemática que nos ha mostrado en qué cosas tenemos oportunidades para mejorar. En principio, la problemática de ejecución por parte de los gobiernos regionales y municipales. Los gobiernos regionales y municipales en el Perú son gobiernos que emergen de la voluntad popular, es decir, por elección popular. Y entonces, ambos, presidente regional y alcalde, son autoridades que tienen poder político y que evidentemente en muchos casos no tienen o no guardan sintonía o no son de la misma afiliación política, y eso ya le da un cariz de conflicto. Y cuando un administrado tiene que pasar por la instancia regional y luego por la instancia municipal, si estas dos instancias no tienen sintonía, pues el pagano va a ser el administrado, y ahí generalmente siempre se genera un problema que es muy difícil de superar. Otro problema adicional con la naturaleza de los órganos ejecutantes es que ambos tienen mucha sensibilidad respecto al gobierno central, ¿no? En algunos casos son las autoridades quienes nos dicen: nosotros implementamos así y asá porque a nosotros nos eligió el pueblo, a ustedes los designaron, y entonces nosotros tenemos esta fuente y esta prevalencia. Es muy difícil para nosotros como órgano del gobierno central implementar una supervisión y control, ¿no? No queremos supervisar porque tenemos autoridad sobre los gobiernos, pero sí queremos supervisar una adecuada ejecución del procedimiento y tener un control de parte de un tercero a efectos de darle eficiencia y claridad y transparencia, ¿no? Entonces, esta situación es sumamente complicada y por ahí tenemos algunas ideas para superarla. También tenemos un problema en relación al nivel de penetración de la ejecución de inspecciones técnicas a nivel nacional. Estamos hablando de una penetración del 12% hace 5 años y del 8%. Y la verdad es que no hemos bajado en el número de inspecciones que se ejecutan. Lo que sucede es que el Perú, gracias a Dios, forma parte de esta ola latinoamericana que está en franco crecimiento y de boyante actividad económica. Entonces, hablar de 12 u 8% tampoco es muy reducido, porque estamos hablando de más o menos unas 20.000, 25.000 inspecciones técnicas que se hacen a nivel nacional por año. Y entonces sí hay un cierto impacto, ¿no? Entonces, esta es la naturaleza, y ese nivel de penetración es algo que quisiéramos elevar de mano de las municipalidades. A ver. Bien. Una problemática ya de operación del procedimiento tiene que ver con el concepto o la conceptualización de la verificación. En la medida que se identificó el incumplimiento de normas técnicas al desarrollar los proyectos, las construcciones, y se identificó incumplimientos de normas de utilización de espacios, nuestros referentes o los referentes para el procedimiento son normas técnicas que en general son normas de diseño, y la verdad es que nada más consecuente que, o en todo caso, siempre hay dificultades en aplicar la teoría, que es el diseño, con la vida real, con la práctica, ¿no? Siempre la realidad es mucho más rica que todo lo que hubiéramos podido planificar o prevenir o plantear como condiciones de diseño. Entonces, en muchos casos se generan observaciones, exigencias al administrado que son prácticamente insalvables porque la construcción ya está hecha y lamentablemente no está derecha, y esa situación se convierte en una traba a veces insalvable. El tener nuestra lista de verificación en manos del inspector siempre todavía mantiene algún nivel de discrecionalidad
porque le permite al inspector interpretar, y a veces en uso de su conocimiento y por la solvencia que tiene, que se irroga, pues se excede en lo que es el concepto estricto de la verificación y va más allá de criterios que van puramente con el tema de seguridad, ¿no? Se va por temas sanitarios, se va por temas incluso de confort y en algunos casos por temas hasta de estética, lo cual definitivamente dista mucho de lo que es la naturaleza del procedimiento. Por un lado es esa parte de excesos y por otro lado hay cierta permisividad en muchos inspectores, en muchas autoridades incluso que manejan el procedimiento así, de modo que no se cumplen las exigencias mínimas, ¿no? Y la verdad que también otro problema importante es algunas conductas impropias por parte de los inspectores técnicos, ¿no? Desde el momento que hay que verificar, que hay que fiscalizar, que hay que exigirle al administrado y hay un contacto con el administrado que no es directamente de la entidad, sino por un locador o alguien que no está en una ventanilla, siempre hay la posibilidad de algún nivel de corrupción, de la tentación, ¿no? No quiero decir con esto que los inspectores en el Perú sean todos corruptos, pero basta uno y con ese se malogra todo el escenario de la inspección técnica. Y ese es un problema que queremos definitivamente también superar. Les decía que para el 2012 esperamos tener una reforma y entonces algunos lineamientos de esta reforma que quisiéramos compartir se las voy a explicar. Por ejemplo, queremos plantear que la ejecución de las inspecciones se dé estrictamente a nivel municipal. Queremos que solamente haya un punto de atención al ciudadano. No tiene sentido hacerlo pasear al ciudadano de una ventanilla, de una entidad a otra entidad, porque finalmente para el ciudadano tanto el gobierno municipal, el gobierno regional y el gobierno central somos el gobierno. Y al ciudadano la verdad es que no le interesa cómo nos dividimos, ni cómo nos organizamos, ni cómo fluye la información entre nosotros. Lo que le interesa es que le demos la respuesta y la atención a su necesidad. Y esa es nuestra función, somos funcionarios públicos. Entonces, normativamente tenemos que apuntar a ello. Lamentablemente, ¿por qué tenemos hoy día estas diferencias entre niveles regionales y municipales? Porque también atravesamos un proceso de descentralización y de transferencias de funciones a los gobiernos regionales. Y estas transferencias en bloque se han dado del nivel central al nivel regional y en algún momento se darán al nivel local. Pues queremos simplemente acelerar bajo el principio de subsidiariedad, que el Estado, en el caso de los servicios, debe dárselo al ciudadano en el punto más próximo a él, y el punto más próximo ciertamente es el espacio municipal. Entonces, ese es un concepto que nos marcará la reforma. Otro concepto importante que queremos implantar, y esto es un trabajo, la verdad, interesante en el que estamos abocados, es que queremos pasar de un procedimiento de verificación de cumplimiento de normas a un procedimiento de evaluación de riesgo existente. Queremos incorporar estos conceptos de valoración del riesgo que son calculables, el riesgo es probabilístico y de alguna forma para eso estamos los técnicos que tenemos que inferir esta posibilidad, ¿no? Tenemos que reconocer el riesgo aceptable. A veces este es un tema, no sé si tabú o poco entendible y poco agradable de conversar, pero el riesgo aceptable es lo que nosotros como sociedad pudiéramos, estemos conscientes y podamos tolerarlo, ¿no? De hecho, el riesgo aceptable es un concepto que se maneja en toda la temática de seguros y ¿por qué no trasladarlo esto también a este procedimiento que está todavía en manos del Estado, ¿no? Entonces… Rodrigo, ya estamos en tiempo. Ok, y solamente para terminar algunas expectativas, ¿no? Queremos plantear algunos modelos de inspección basados en la regulación basada en riesgo. Esto no es un tema nuevo, pero es nuevo para el procedimiento, ¿no? Queremos construir, ojalá, una matriz de riesgos y dependiendo de ello nuestra verificación o la inspección será posterior, previa, será más rigurosa, será obligatoria, qué sé yo, ¿no? Y de hecho también queremos incorporar en el procedimiento el concepto de transferencia de riesgos de modo que un tercero pueda cubrir parte de la mitigación de la reducción del riesgo. El mercado de seguros, como lo menciono, es un escenario posible para ello.
¿Cómo vamos a hacerlo? Tenemos algunas estrategias. En principio, queremos desarrollar capacidades profesionales en los inspectores técnicos, y que los inspectores son profesionales en principio, pero que tengan un mayor conocimiento de esta temática de seguridad. La verdad es que nuestra formación académica en los últimos años ha ido mucho más por el tema empresarial, por la generación, por lo menos en las carreras de infraestructura, en el tema de las propuestas inmobiliarias, el desarrollo económico, la eficiencia en la construcción, con cierto descuido, cierta postergación de lo que es el cumplimiento de normas técnicas de seguridad, ¿no? Queremos desarrollar también capacidades organizacionales con las municipalidades, que finalmente serán quienes darán la cara al ciudadano, ¿no? Queremos mantener, eso sí, un modelo único y estandarizado para la aplicación a nivel nacional del procedimiento, y queremos apoyarnos mucho en las tecnologías de información y comunicaciones para el desarrollo, para la ejecución del procedimiento. Dispositivos móviles en los cuales podamos hacer la inspección directamente en tiempo real, de modo que no haya espacios para conversación ni negociaciones entre el administrado, el inspector y la administración, ¿no? Queremos trabajar todo esto con una nube informática, con una plataforma que esté en la nube informática, en la cual pueda haber mucha transparencia y poca discrecionalidad a los actores del procedimiento. Por ahí van nuestras esperanzas y simplemente agradecerles por su atención. De hecho, les mencionaba que en el año 2006-2007 empezamos un nuevo gobierno y con ello una poda regulatoria, y se incorporó, o el mensaje era el de la simplificación administrativa. Hoy nuestro gobierno ha llegado con un nuevo mensaje. El mensaje es el de la inclusión social. La inclusión social significa que nuestra normativa debe propender a que el ciudadano tenga acceso a servicios, tenga acceso a oportunidades, tenga acceso por la formalidad al crédito, de modo que no se sienta excluido por todo este marco regulatorio que a veces resulta perverso para el ciudadano, perverso para el emprendedor. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Rodrigo. Apreciamos enormemente las presentaciones de todos y cada uno de nuestros ponentes. Desafortunadamente la restricción del tiempo es una limitante que nos agobia. Sabemos que vienen todos y cada uno de nuestros panelistas desde muy lejos, desde la Patagonia, y ciertamente hemos sido un poquito comprensivos en esta parte, pero tratando de ser un poquito rigurosos con ello. Tratando de resumir para finalizar, como ustedes pueden observar, algo está ocurriendo en Latinoamérica. Y algo está ocurriendo que se está conformando y consolidando la existencia de una política regulatoria que nos une prácticamente a todos, con una serie de mismos problemas, con una serie de mismas motivaciones que definitivamente en México también las hemos enfrentado. Por supuesto que nosotros en México hemos enfrentado el reto de implementar la manifestación de impacto regulatorio, el cual es un instrumento que tenemos utilizando más de 15 años en México. Por supuesto que estamos nosotros también abordando precisamente en COFEMER, como lo está haciendo la experiencia de Chile, de buscar cómo regular o aportar un mecanismo para regular a las pymes en particular y aligerarles esa carga regulatoria tan desmedida que muchas veces tiene ese enfoque sobre las empresas más grandes. Definitivamente que en México, afortunadamente, sí hemos hecho de la política de reforma regulatoria una política explícita en nuestro marco legislativo y en nuestro marco secundario, y por supuesto que esta es una gran área de oportunidad que tenemos en algunas de las entidades federativas de nuestro país. Apreciamos mucho la experiencia de Colombia, quien aporta demasiado con esta experiencia exitosa del proceso de racionalización de los trámites antes de constituir ventanillas únicas. Apreciamos en definitiva toda esta experiencia que están haciendo en materia de reforma regulatoria, y por supuesto que la experiencia de Costa Rica, en donde nos da una muestra el Poder Legislativo, que actualmente está incorporando esta bandera tan importante para elevar la competitividad de los países y de las regiones de Latinoamérica. Por supuesto que el caso de Perú, que
es un reto muy importante para todos y cada uno de los gobiernos locales. Es impresionante la cifra de inspecciones que están llevando a cabo, 25,000. Esto nos refleja la cantidad de actividad económica que está teniendo esta economía, y este es uno de los retos más importantes y relevantes para todos y cada uno de los que integran las unidades de mejora regulatoria local, puesto que nuestro país es una materia de carácter sumamente local. Finalmente, comentarle a Brasil que México abraza con mucho entusiasmo esta iniciativa de conformar este grupo de trabajo latinoamericano que definitivamente nos une, de sembrar esa semilla que en un futuro podamos consolidar para intercambiar estas experiencias de una manera más precisa. Todas y cada una de ellas fueron expuestas en un tiempo récord, definitivamente que tomamos lo mejor de ellas, pero en definitiva este grupo que seguramente nacerá en este escenario de Nuevo León es una práctica fundamental que habrá de instituir la política regulatoria en Latinoamérica, y no me queda más que agradecerles su amabilidad, el tiempo que nos dedicaron en nombre de la Unidad de Mejora Regulatoria de Nuevo León, en nombre de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, por compartir todo ese gran trabajo que han hecho y que están haciendo en cada una de estas regiones. Muchas gracias a todos. A continuación, señoras y señores, vamos a invitar al licenciado Francisco Lobo de la Garza, presidente suplente del Consejo Ciudadano de Mejora Regulatoria del Estado de Nuevo León y miembro del Consejo Directivo de CAINTRA, ya que en estos momentos hará la entrega de reconocimientos a nuestros panelistas por su brillante participación. Tenemos en primera instancia a Yadir Díaz Proenza. Fuerte el aplauso. Asimismo, se le hará entrega a Jimena Clark. Reconocimiento esta mañana tarde también a la doctora Ana Paola Gómez. Ella es de Colombia. Reconocimiento al diputado Óscar Alfaro Zamora de Costa Rica. Asimismo al ingeniero Rodrigo Calderón de Perú. También, de manera especial, se le hace un reconocimiento al licenciado Gustavo Mendoza Fierros, coordinador general de proyectos especiales de COFEMER. De esta manera, señoras y señores, agradecemos la participación de nuestros panelistas y vamos a despedirlos con un fuerte aplauso para dar paso a nuestro siguiente panel. Vamos a invitarlos para que permanezcan en sus asientos y continuar con nuestro siguiente panel. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Unidad de Mejora Regulatoria del Estado, se congratulan de tener un panel con 5 expertos internacionales, 5 funcionarios que han estado en cada uno de sus países dedicados a implementar las políticas de reforma regulatoria en cada una de sus naciones. Con todos y cada uno de ellos, México ha establecido contacto. Hemos establecido estrechos lazos de cooperación en donde unos y otros hemos aprendido de las mejores prácticas que cada uno de ellos ha implementado. Es así como este panel va a resaltar todos y cada uno de estos elementos que ellos han implementado, tratando de hacer un mosaico de prácticas exitosas que estoy seguro nosotros como país, como nación, aprenderemos mucho de ellas, así como todas y cada una de las unidades de mejora regulatoria estatal de nuestro país.
Nosotros en Brasil estamos haciendo muchos esfuerzos para hacer una buena regulación que atenda a los intereses del pueblo brasileño. En este sentido, nosotros estamos procurando nos aproximar de buenas experiencias, inclusive en el ambiente internacional. México, para nosotros, por ejemplo, es un grande incentivador para la regulación que nosotros estamos haciendo en Brasil. Nosotros creemos que la reforma regulatoria es un mecanismo eficiente para mejorar la competitividad, básicamente, del país. Y cuando hablamos de mejora regulatoria nos estamos refiriendo, por un lado, a todo lo que tiene que ver con normativa, tanto leyes primarias como secundarias, pero también con todo lo que tiene que ver con iniciativas de simplificación de trámites, de reducción de burocracia, básicamente. En ese contexto, nosotros hemos visto que México tiene un buen camino avanzado a través de precisamente la COFEMER, con una serie de procedimientos que apuntan a mejorar la calidad de las políticas regulatorias, ya desde el inicio, desde el diseño, para pasar luego por